Teresa Sandra Patricia Loni. Somos estudiantes de PADER. En esta oportunidad, pues, te damos una muy cordial bienvenida, ¿verdad? En nuestro curso de desarrollo educativo comunitario. Queríamos, pues, platicar con usted, ¿verdad? Y ver ahí algunas características generales de lo que es nuestra pequeña comunidad, nuestra aldea Bárcenas Villanueva, ubicada, ¿verdad? En el kilómetro 17 de la ciudad capital. Algunas que usted nos cuente, ¿verdad? Algunos proyectos que se han dado, algunos proyectos que ha participado. Sabemos que ha tenido bastante liderazgo en cuanto a esto. Sabemos que ha participado en educación, principal fuente, ¿verdad? Y que también, pues, se ha adoquinado, se han hecho proyectos de agua que han venido a mejorar lo que es nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, vamos a tener a bien preguntarle algunas cositas. Vamos a continuar ahí con nuestra compañera Alba. Que sí. Gracias, muy buenas noches. Bienvenida, agradecemos su tiempo, ¿verdad? Y ahí sí que aprovechando esa cantidad de conocimiento que usted tiene, pues quisiéramos que nos cuente un poquito sobre la cultura de Bárcenas. Sabemos que Bárcenas es rica en cultura, en tradiciones, pero quisiéramos escucharla de su voz, que nos cuente, empápenos un poquito, ¿verdad? De todas aquellas leyendas y situaciones que se han dado en nuestra querida Bárcenas. Bienvenida. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a cada una de ustedes y por consiguiente a las personas que van a escuchar esta presentación. La comunidad de Bárcenas, aparte de ser parte de ella, porque nací y crecí en ese pueblo, que pues empezó primero siendo una pequeña aldea y que hoy pues el crecimiento ha sido muy acelerado en cuanto a sus habitantes y a su desarrollo. Pero para poder hablar de Bárcenas creo que tenemos que hablar un poquito de su historia, porque si no, no podríamos entender el contexto que en la actualidad vivimos. Y le digo vivimos porque todos nosotros somos parte de ese desarrollo y somos el resultado de lo que en algún momento como parte de esa comunidad nos educamos y también fuimos parte de una sociedad que fue desarrollando poco a poco y hemos sido testigos de esos cambios. Pues para empezar, podríamos decir que pues hace algunos años, por ejemplo, cuando estuvo el gobierno de Jorge Ubico, se encontraba esta aldea, en aquel entonces era una finca, y era una finca llamada Nuevo Bárcena, que hasta existe un libro que fue escrito con la historia de Bárcena. Entonces muchos me imagino que han de conocer la Hacienda Vieja, que era donde vivía el señor Carlos Bárcenas, y Sí. en honor a su nombre, que era un español, que era un terrateniente y que era muy amigo de Jorge Ubico. Entonces, pues se pueden imaginar ustedes en ese tiempo cuántos habitantes existían en esa comunidad. No pasaba de ser de 2.000 a 3.000 habitantes y la mayoría eran mozos que tenían a cargo pues trabajar para este señor Carlos Bárcena. Entonces, eso significa que en algún momento pues estos fueron creciendo y no se tiene un dato exacto de cuándo desaparece el señor Bárcena y se queda la finca en manos de todos aquellos mozos. Y para decirles que las muchas tierras quedaron sin dueño y por medio de una empresa, una entidad que en ese entonces repartía tierras. O sea, alguien en Bárcenas antes miraba un terreno baldío, pues se posicionaba y luego buscaba en el INTA un lugar que se dedicaba a dar las tierras en propiedad y daba un título de propiedad. Y yo me recuerdo que en aquel entonces contaba mi mamá que ella adquirió el terreno donde ella vivía y decía ella que pagaba 5 quetzales al año y el terreno le costó 150 quetzales, que me imagino que esa cantidad en aquel entonces era exorbitante. La verdad es Exacto. que el terreno no era nada pequeño, era grande y así era como se adquirieron esas propiedades. Y la economía estaba basada 100% en la agricultura, puesto que era una finca que se dedicaba a la siembra y la cosecha de lo que más se conocía como el tomate, la cebolla, productos de hortaliza y también el maíz y el frijol, que era muy fuerte el consumo. Entonces sus tierras, parcelas que estaban a los alrededores, era solamente para producir todo el tipo de agricultura. Hoy en día no podríamos mencionar que esa economía se basa 100% en esa agricultura, ya que el pueblo y la comunidad de Bárcenas se ha vuelto altamente comercial. Entonces, si ustedes caminan por sus calles, vamos a encontrar que por cada cuadra vamos a encontrar varios negocios informales que están por Así las puertas es. de las viviendas y que pueden, pues, de esta manera llevar su sustento a sus casas. Por consiguiente, también la educación fue creciendo de la manera en que creció la comunidad. ¿Verdad? En aquel entonces pues había una sola escuela, que era la escuela de Tecumumán, y luego ya se hizo la de Ramírez. Pero en la de Tecumumán, que las aulas que hoy en día están en el centro, solo había de primero a sexto, no existía la preprimaria. Y eran solamente un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto y un sexto. Entonces esa educación era todavía de ir a rogar a las personas para que pudieran aplicar al estudio. Y las mujeres pues no eran tomadas en cuenta, era casi que rogarles a los papás para que dejaran estudiar a las mujeres. Era una Exacto. educación más para hombres que para mujeres y las mujeres se creía que era para pues apoyar en los quehaceres de la casa.
y para tener hijos, que casarse y tener hijos, pero no se pensaba en que una mujer en Bárcenas pudiera tener la oportunidad de educarse y ser una profesional. Los tiempos han cambiado y la educación pues ha Exacto. ido acelerada en ese espacio, ¿verdad? Y hoy en día pues el contexto de Bárcenas es otro totalmente, que no nos hemos quedado fuera de las oportunidades que da la tecnología y las diferentes oportunidades que presentan en la parte laboral, porque ya hay muchos profesionales en Bárcenas que se defienden muy bien con sus carreras, sus profesiones, ¿verdad? Aparte de eso, el desarrollo que todo el tiempo presentó la escuela, la ENCA, ¿verdad? Que era la Escuela de Agricultura, en donde muchos de los que vivían en Bárcenas trabajaban ahí. Y en aquel entonces la escuela hasta aportaba con dar algunas raciones de comida a sus empleados para que pudieran llevar a sus casas. El agua también la distribuía la ENCA, que era agua que se traía de nacimientos puros que existían en aquel entonces. Había una toma, así se le llamaba, que atravesaba toda la aldea, ¿verdad? Entonces, por el lugar donde atravesaba, pues se podía adquirir agua muy limpia, potable, cristalina, que se podía observar, ¿verdad? Eso es en cuanto al contexto histórico que podemos hablar de Barrio, no sé, ustedes me dirán. Pues interesante, ¿verdad? En cuanto a la gastronomía, actualmente, ¿cómo vemos nosotros la gastronomía en la aldea Bárcenas de Nueva? Pues se han conservado los platillos típicos, ¿verdad? Los platillos típicos con recado, los guisados, que son muy comunes en la aldea, ¿verdad? Las comidas que eran específicas para ciertas ocasiones especiales, por ejemplo, cuando se enterraba o teníamos a un difunto en la casa. Hasta para velarlo han cambiado las formas de hacerlo, ¿verdad? Porque pues antes, cuando se moría una persona en Bárcenas, el pollo con arroz era típico, no se podían escapar de esa comida y eran obligadas todas las personas que asistían a ese evento que tenían que participar de su comida. Me recuerdo que hasta tapaban las calles para que las personas al regresar del cementerio los esperaban con ese almuerzo que era típico, ¿verdad? Y los guisados que se hacían para cuando había un casamiento o alguna fiesta que celebrar eran guisados de carne y de pollo que eran muy comunes con el arroz y la tortilla. Y, ¿verdad? Y los frescos que se utilizaban. Yo recuerdo muy bien que uno de los frescos muy comunes era el fresco de masa, que pues ayudaba mucho a sustentar, decían ellos, ¿verdad? Que era un sustento. Se creía en aquel entonces que pues el producto que venía del maíz era alto en proteínas y pues no estaban mal en eso, ¿verdad? Abarcando también el tema de educación. ¿Cómo cree usted o cómo ve ahorita en la comunidad? ¿Tendrán acceso todos a la educación? Hablando de niños, jóvenes, adultos, ¿habrán programas de apoyo escolar a diferentes personas por edades dentro de de nuestra comunidad? ¿Y quiénes son los que ejecutan esos programas y de qué manera han ayudado a la comunidad a sobresalir? En ese sentido sería tanto económicamente, ¿verdad? Como de los saberes, ¿verdad? Que se van aumentando en cada una de las personas, el aporte que se da dentro de la comunidad, tanto como para prepararlos para el mercado laboral. ¿Qué nos puede hablar sobre eso? Sí, claro, la educación ha dado pasos gigantescos en el crecimiento, en el desarrollo de Bárcenas, que es de verdad de admirar, porque pues antes la educación privada no existía y hoy pues la competencia en cuanto a la educación privada es masiva. Ya hay muchos centros educativos que contienen preprimaria, primaria, básicos, carreras y hay diversidad de carreras. Y los jóvenes pues no tienen la necesidad de salir de la aldea para poder educarse en lo que quieran. Antes las personas que querían estudiar una carrera tenían que salir de la aldea, ¿verdad? Y pues dirigirse a Villanueva, que era la municipalidad. En el casco municipal existían en primer lugar los institutos para la educación básica y la carrera pues era también en Villanueva y todavía en Villanueva habían centros limitados para poder elegir una carrera. Hoy la educación en Bárcenas cubre todos los aspectos y a todas las personas hasta por edades. Por ejemplo, ya se tiene un servicio de educación a distancia para las personas adultas, como es PRONEA, que es uno de los programas que tiene el Ministerio de Educación, que es en forma gratuita y a distancia, y visita el facilitador una vez al mes, que en la escuela Tecumán tiene su base, donde se va a instalar y ahí recibe los trabajos, verifica y tiene esa comunicación. O sea que las personas que no lo han podido hacer por diversas circunstancias, es seguir sus estudios, tienen esa facilidad de PRONEA. Igual han habido durante el proceso de desarrollo con Alfa, que ha apoyado muy bien a las personas que no saben leer ni escribir y que por edad muchas veces ya no se atrevían a ir a la escuela, estaba con Alfa y sigue estando con Alfa, que fue un programa que fue creado por el doctor Juan José Arevalo Bermejo en el tiempo de los beneficios de la Revolución de 1944. Fue una de las grandes ventajas y beneficios que dejó la Revolución, que fue esta organización de Conalfa que sigue existiendo y pues como ha minimizado
aunque cuánto daríamos porque realmente Bárcenas fuera un lugar donde no existiera ya una sola persona que no supiera leer y escribir, pero siguen existiendo. Y eso pues todavía nos van a seguir atrasando en cuanto a desarrollo. Creo que hubiera avanzado mucho más Bárcena si tal vez pienso que en la actualidad hemos sido atacados mucho con ese problema que tenemos de la inseguridad en nuestra comunidad. Y eso no permite que pues, personas emprendedoras puedan lanzarse, porque como les repito, Bárcenas es un pueblo muy, muy emprendedor y con una economía informal bastante elevada, bastante elevada. Entonces, muchas de los recursos económicos que tienen las familias nace de esta actividad informal, pero que pues de eso nacen ya los proyectos mayores en cuanto a su economía, ¿verdad? Entonces, la educación realmente ha ayudado muchísimo a que ese pueblo no se haya quedado en el pasado, ¿verdad? Mucho de eso también tiene que verse que las calles ya estén asfaltadas, que una escuela ya tenga calidad para poder albergar a una cantidad alta de estudiantes, porque hablamos de que hay una escuela donde hay más de 1.000 estudiantes y que pueda cubrir las necesidades de los estudiantes, ¿verdad? Y los diferentes programas que tiene el Ministerio de Educación, que en el pueblo de Bárcenas se han utilizado muy bien y pues tenemos que sentirnos muy orgullosos porque de ahí nacemos un gran grupo de colegas que somos el resultado de esa educación y que hoy le devolvemos a nuestra comunidad lo que un día aprendimos en esas aulas. Y hoy muchos niños están en nuestras manos recibiendo esos resultados de la educación. Porque ¿qué sería de muchas mujeres que hoy son docentes si no hubiera existido esa oportunidad de prepararnos como docentes? Quizás estaríamos defendiéndonos en la vida con otro tipo de situación, pero no sería en educación. Pero como se han aprovechado las oportunidades que nos han brindado los diferentes programas educativos que hemos tenido en la comunidad de Bárcenas, que hoy nadie puede decir que no tiene la oportunidad de estudiar porque hay nocturna, hay plan fin de semana con Pronea, como les menciono, como también centros privados que tienen plan fin de semana, donde no tienen obstáculo de edad. Hay educación para niños de la mañana, en la tarde, o sea, ya tenemos centros oficiales en educación básica que se veía muy lejos, tenemos centros por cooperativa, que también es otra modalidad del Ministerio de Educación, y pues cercano a nuestra comunidad también tenemos plan fin de semana por parte del Ministerio de Educación. Entonces sí se han lanzado los proyectos educativos y han sido bien aprovechados. Muchas gracias, licenciada. Sí, la verdad es que bastante importante, ¿verdad? Algunos puntos que nos habla, porque precisamente pues nosotras somos nacidas acá en la aldea, ¿verdad? Y damos clases ahora en la aldea y sí que estamos devolviendo un poquito y está dentro de nuestras manos la responsabilidad de llevar un poquito más de educación. También me gustaría conocer su punto de vista. Sabemos que actualmente hay muchos inmigrantes dentro de la aldea que vienen de diferentes lugares, lo cual esto contribuye a la multiculturalidad dentro del área. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto de idioma y multiculturalidad dentro de la aldea? Muy bien. Aprovechando solo para disculparme, mi cámara pues tiene algún desperfecto y me ha dado problema. Entonces, perdonen que pues no es por mala educación de que mantenga mi cámara apagada, sino que simplemente mi computadora no me funciona ahorita con la cámara. En cuanto a esa diversidad cultural que hemos optado en la comunidad debido a las circunstancias, porque pues han migrado muchos grupos de personas por diferentes factores, algunos de ellos por fenómenos naturales en donde se vieron afectados en sus comunidades y había un espacio y los trajeron para acá. Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Una de las desventajas es que ya los grupos de comunidades que se han acomodado a los alrededores de Bárcenas han convertido lo que antes era un espacio para producir productos agrícolas, hoy es vivienda. Aparte de eso, la explotación acelerada y elevada de los recursos que tiene nuestra comunidad han sido explotados de una manera desmedida sin que nadie actúe en contra de la forma abusiva en que han sido talados los árboles, nuestros bosques, porque recordemos nuestras montañas, era una belleza de montaña y hoy pues parte el alma ver esos espacios destruidos. Sabemos que necesitamos para el desarrollo, pues ese material que explotan de la arena blanca para producir bloque y esto para la vivienda es necesario, sí, pero debe tener un control, debe tener una medida, debe tener un límite, no poniendo en riesgo la vida de los habitantes que están a los alrededores, ni agotando los recursos de una manera desmedida e irresponsable, de manera tal que va a llegar un momento en que vamos a sufrir las consecuencias de esa forma acelerada, en que ha crecido la población, en que han trasladado grupos a vivir a esta comunidad de Bárcenas sin tomar en cuenta
de que estos grupos van a necesitar los recursos y ya están siendo explotados sin que nadie controle esa explotación, ¿verdad? Entonces, yo veo esas desventajas por ese lado. Y otra de las ventajas es de que pues son más personas que pueden optar a desarrollar y aportar cosas buenas a la comunidad. Y las diferentes culturas, pues por eso es que ha cambiado tanto nuestro entorno, porque antes las costumbres y tradiciones que se tenían han variado un poco. Se tenían bien marcados ya los días específicos donde pues habían unos convites. Y hoy se pueden dar cuenta ustedes que los famosos Sí, convites han sido bastante frecuentes. O sea, a veces nos preguntamos necesitamos. este convite a qué se debe, qué estamos celebrando, Sí, ¿verdad? Y de la forma tan desmedida en que estamos haciendo eso es que como hay valores de la comunidad que los identifica como la unidad y esa participación masiva donde todos los habitantes se dan cita y van a estos eventos que les gusta mucho y les atrae la atención, pero también tenemos que considerar que tienen que mantener el valor de la limpieza, el valor de la responsabilidad, porque es triste ver que nosotros queremos que nos respeten nuestros derechos, pero violando los derechos de los demás y privamos a otros el derecho de la libre locomoción cuando hacemos de una manera no planificada eventos como estos, ¿verdad? Yo en lo personal considero que ya las vías principales ya no deberían ser utilizadas para eventos como estos. Es cierto, todos tenemos derecho de expresarnos, manifestarnos y tener nuestras actividades religiosas y de todo tipo, pero debemos ser un poco más sabios, sabiendo que ya crecimos mucho, que el tráfico es extremadamente alto y más en una comunidad como Bárcenas. Y esto también se debe al alto crecimiento que ha tenido, precisamente por lo que decía señor Vita, porque se han venido grupos a vivir a los alrededores. Tenemos una cantidad de verdad que hasta desconocemos qué comunidades tenemos a nuestros alrededores. Y pues vienen personas de todos lados con diferentes estilos y formas de vida. Y esto pues involucra a nuestros niños que estaban acostumbrados a educarse de una manera y reciben esa invasión de culturas diferentes, educaciones distintas. Y esto realmente, como le repito, tiene ventajas y tiene sus desventajas. Y yo siento que la desventaja que más nos está afectando es que ese alto crecimiento, todos queremos tener derecho a todo, ¿verdad? Y entonces no se puede así. O sea, debemos respetar los espacios de todos, considerar que Bárcenas necesita un cambio y un cambio profundo y urgente, urgente, de verdad urgente. No hay ley. Yo le llamo a veces un pueblo sin ley, en donde alguien necesita poner una su venta y sé que tiene el derecho porque lo necesita, pero todo debe ser un orden, con un orden, ¿me entiende? Que, por ejemplo, saca una venta y eso obstruye el paso hasta de un carril de la calle, que está hecha para exacto. vehículos, porque ya lo que se les llamaban las banquetas donde las personas se acostumbraban a caminar, están llenas de comercio y esto impide el paso libre a los peatones. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan la calle y esto se vuelve un problema bastante serio que pone en riesgo la seguridad de las personas, de los peatones, ¿verdad? Y los niños y todos los que tenemos que usar las calles, ¿verdad? Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. Como les repito, las ventajas podría ser que participan ellos en el desarrollo de la comunidad y que también aportan y hacen que crezca el pueblo porque pues han crecido a los alrededores y ahora ya vemos más desarrollo porque ya vemos una calle asfaltada que llegó hasta donde antes nunca nos íbamos a imaginar que iba a estar asfaltado por el cementerio, por ejemplo. Todas esas Exacto. partes que antes eran parcelas, eran barrancos y ahora dejaron de ser barrancos. Las calles ya son más transitables y hay más personas viviendo en los alrededores, pero también la explotación de los recursos es un riesgo, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, es muy interesante, ¿verdad? Conocer todo, ¿verdad? Para poder uno poner su granito de arena. Sabemos también, ¿verdad? Que ha sido parte de sus proyectos la educación, que le ha apuntado mucho, ¿verdad? Porque un país educado, pues es un país que progresa, ¿verdad? Entonces, así como agradecemos muchísimo su tiempo, sabemos que por problemas de salud, pues no pudimos reunirnos, pero creo que llenaron todas nuestras expectativas, nuestras características, ¿verdad? Entonces, agradecemos mucho. Claro, para mí fue un gusto compartir con ustedes y yo sí les dejo la inquietud. Si todos los que fuimos parte de un inicio de una comunidad que empezó a desarrollarse y nosotros hoy somos resultado de ello, es ya de ir pensando hacer cambios, porque recuérdense que cuando nos unimos formamos una barrera de fuerza y podemos hacer grandes cambios. Y en Bárcenas hay mucho por hacer, hay mucho por cambiar, hay retos muy grandes ahí para seguir avanzando y se requiere de la colaboración de todos los que vivimos en Bárcenas y de los que fuimos parte de ese desarrollo y hoy damos una respuesta a esa comunidad. Yo creo que somos líderes cada uno en nuestros espacios y pues cómo no armar un proyecto en donde nos lanzáramos todos esos grupos de profesionales, hoy ya somos profesionales, pero que utilizamos todos los recursos de esa aldea que nos vio crecer y nosotros la vimos crecer a ella también, ¿verdad? Porque fuimos parte de caminar descalzos en una calle de tierra y hoy tal vez hasta jugar barquitos de papel
papel cuando llovía y divertirnos cuando éramos niños. Y hoy poder caminar en calles asfaltadas, el pueblo es muy bonito. Y me duele el alma a mí a veces ver que la intranquilidad se robe porque la violencia ha crecido mucho, pero recuérdense que nosotros tenemos en nuestras manos niños que podemos educar y formar valores. Si en casa no los tienen, pues nosotros somos parte de esa fuerte contienda que tenemos contra el crimen organizado, contra el uso de las drogas, contra la delincuencia, contra las familias disfuncionales, para hacer que esos niños realmente encuentren un futuro mejor de lo que les pueda esperar. Muchísimas gracias. Entonces es así como finalizamos, ¿verdad? Esta pequeña reunión virtual. Agradecemos muchísimo su tiempo. Esperamos que pueda recuperar completamente su salud y sobre todo poder seguir con charlas, con proyectos. Y ahí sí que nos ponemos a sus órdenes en cualquier proyecto que se pueda realizar en pro de nuestra comunidad. Claro que sí, yo sabré contar con ustedes.